Bendiciones, preparados para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. No debemos de obviar las condiciones en las que realmente estamos, las situaciones en las que estamos pasando como sociedad. El hecho de que estamos agradecidos porque sabemos que en su momento se ha cumplido la palabra del Señor que nos dice y nos habla del remanente. Lo que en su momento el Señor le decía, o Abraham decía: Señor, 10 justos que hay en cada lugar. Pero en su momento también somos testigos que pareciera que las condiciones cada día empeoran, las situaciones están peor. Y no debemos de obviarlo también, no más que para acusar o señalar, realmente para estar de acuerdo o estar realmente ubicados en que las condiciones de nuestra sociedad realmente cada día están más difíciles. Alguien comentaba en su momento acerca de la Biblia. Sabemos que hay siempre aquellos que tienen sus propios pensamientos. Y él decía, bueno, la Biblia es un libro antiguo. Sí, por no decirle viejo, ¿verdad? Es un libro muy antiguo. Yo le decía algo, qué importante es que aún siendo un libro antiguo, conoce de lo que está sucediendo o habla de lo que está sucediendo en la actualidad. Y esto me impactó, porque ciertamente cuánto tiempo tiene la Biblia de haber sido escrita, traducida, y todo lo que está en la palabra del Señor se ha cumplido y se cumplirá. Perdón, dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Entonces vale la pena que lo analicemos, cómo la Biblia, la palabra del Señor, nos habla acerca de las condiciones en las que está la sociedad. Mira esto, quiero comenzar el día de hoy en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo. Mira lo que nos dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Mira esto, me parece interesante otra vez. Esta palabra se escribió aproximadamente 2000 años atrás. Sin embargo, hace la revelación de la sociedad o el ser humano y sus actitudes en la actualidad. Mira esto, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismas y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Mira lo primero que nos dice, en los últimos días, en estos tiempos, y para más adelante, mira esto. Tiempos, lo dice la palabra, muy difíciles. Estamos en medio de violencia, estamos en medio de guerra, estamos en medio de pandemias. Y la actitud del hombre, del ser humano, va en su momento de mal en peor. Y como le habla, o sencillamente le describe Pablo a Timoteo es, mira esto. La gente tendrá amor por sí mismas y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Momento, decía alguien. Perdone lo de la iglesia en la iglesia. Mi trabajo, mi negocio es otra cosa. Sí, los conflictos son otra cosa. Mira, había en un grupo que tenían que tomar una decisión muy importante y alguien en su momento dice, ¿por qué no oramos? Le dice, momento, dejemos a Dios fuera de esto, porque esto es negocio, esta es una empresa. Mira, ¿realmente tendrán conocimiento de quién es Dios? Bueno, por supuesto que no le conocen. Pero mira lo que dice. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Todo se vale, la expresión. No amarán ni perdonarán. Mira, esto es tremendo. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, mira esto. Recordemos que estamos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Mira esto. Actuarán como religiosos, místicos. A veces se cree la idea que
hacerse cristiano es cambiar de religión, no es cambiar de vida. En su momento se piensa que es tomar otra actitud, en su momento hasta la forma de hablar cambia. No, lo que Dios quiere sobre todas las cosas es que cambie nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y como consecuencia nuestras acciones marquen una diferencia de lo que hacíamos, como éramos, a como realmente somos. Mira esto, nuevamente. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mira lo que nos dice, lo que aconseja Pablo a Timoteo. Apártate de ellos, no tengas nada que ver con ellos. Interesante. Pues son, dice, de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseo. Mira qué tremendo. Versículo 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Mira esto. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos estos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Volvemos a ese punto. Esta es la actitud de la sociedad. Esta es la actitud del ser humano en la actualidad. Mira esto, con todas esas características. Sí, como el orgullo, como la soberbia, como no creer en Dios. Mira, se tienen tantas ideas ahora, pero te digo algo, nadie puede realmente ocultar a Dios. No se puede negar a Dios y vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Mira, con solo al abrir nuestros ojos, podemos observar la grandeza de la creación de Dios nosotros mismos. Mira, esto es maravilloso, pero realmente así son y así actúan. ¿Sí? Y como dice en uno de estos versículos, dominada por todo tipo de deseos. Lo importante es lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que me interesa. No importa pasar por quien sea para conseguir lo que se quiere. Tremendo esto. Pero dice al final, no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Por supuesto. Recordemos que al final no hay nada escondido, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y sobre todo, nada que no sea revelado. De la abundancia del corazón habla la boca, que es lo primero. Lo que hay en el corazón es el producto de las palabras o producen las palabras. Mira esto. Otro pasaje también que nos habla de la condición actual de la sociedad. Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Es tremendo cuando en su momento se crea su propia religión. Lo que me conviene, aún tomando la Biblia como base. Lo que me conviene de la Biblia, mira esto, lo que me parece de la Biblia. Alguien decía, me voy a cambiar de esta iglesia porque no me convence. ¿Verdad? Realmente no estaba convencido dentro de sí de buscar a Dios, porque recordemos que más que ir a la iglesia a buscar, es ir a la presencia de Dios. Es buscar de Dios, el ser alimentados. Pero mira lo que dice, hablando ya de aquellos que han escuchado por mucho tiempo. Han escuchado las prédicas, han escuchado las buenas nuevas, pero no hay un cambio realmente. Entonces, ¿qué nos dice? Ellos, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Mira lo que dice la palabra del Señor. No quisieron adorar a Dios, crearon sus propios dioses, porque es tan simple. Nada simple como crear un Dios. Y Él es ese Dios, con minúscula por cierto, va a obedecer lo que yo diga, va a estar cuando yo diga y cuando no diga. Es Dios cuando lo necesite y deja de ser Dios cuando no lo necesite. Mira qué interesante, y lo dice. Le rindieron culto, dice. Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles
y degradantes desde sí, entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Mira esto. Rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Mira lo que dice. Siempre ha estado dentro de mi mente esta idea de cómo el ser humano busca siempre lo que le conviene, lo que quiere, sobre todo lo que la carne quiere, lo que le acomoda, más que hacer la voluntad del Señor. Gloria al Señor por el remanente, por los hijos de Dios que realmente hemos sido transformados, que realmente entienden que un ídolo, una imagen, es obra de humanos. La hicieron obra, las manos de un ser humano las hicieron. Sí, y recordemos también Deuteronomio nos dice, Éxodo 20 propiamente, que habla de los mandamientos, nos dice esto. Uno de los mandamientos nos dice, no harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo o bajo el cielo, ni las adorarás ni te postrarás ante ellas, porque yo, dice la palabra, Éxodo 20, soy hombre celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Entonces, si la palabra del Señor, ¿sí?, nos dice lo que debemos de hacer, cuando hacemos lo que es contrario, por supuesto vienen las consecuencias. El ser humano ha caído en decadencias por sus propios pensamientos, por no buscar la guía real de Dios. Y por supuesto, hacen su voluntad y cometen errores. Ahora mira esto. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador, quien es digno de eterna alabanza. Versículo 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Te parece esto conocido? Mira, nuevamente, esta palabra de Pablo fue escrita hace más de 2000 años. ¿Sí? Sin embargo, nos está hablando de la actualidad. ¿Hay algo oculto para Dios? Mira, Dios nos ha revelado y lo dice de esta manera. ¿Sí? Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Nunca se nos olvide. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y sobre todas las cosas, con la actitud de rebelión en contra de Dios. Qué interesante cuando nos sentamos a escuchar la palabra del Señor, a meditar, porque entonces tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es pecado y de lo que no es pecado, de lo que Dios nos permite y por supuesto no hay consecuencias, porque estamos viviendo y haciendo la voluntad del Señor. Hay beneficios. Mira esto, seguimos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Mira esto, con lo que se sustituye la verdad de la palabra del Señor o la actitud de reverencia y de respeto a Dios, se sustituye nuevamente por perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Como consecuencia, mira lo que nos dice. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y de desobedecer a sus padres. Qué tremendo. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Saben bien que la justicia de Dios, saben bien que la justicia que Dios exige, que los hacen, merecen morir, pero ellos al igual las hacen, pero peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Qué impactante es esto. Estamos hablando nuevamente de las condiciones de la sociedad sin Dios en la actualidad. Mira esto. Ahora bien, la palabra del Señor siempre nos va a hacer la aclaración. En su momento se dice, todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Para llegar a ser hijo de Dios,
tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mira esto, la consigna, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mira esto. Sin embargo, mira esto, mira lo que nos dice. Que no solamente están incitados a pecar y hacer lo que es incorrecto, sino que además, ¿sí?, incitan a los demás. Y lo que dice, mira lo que dice la palabra. Incitan a otros a que también las hagan. No solo viven en pecado, en desobediencia y en desorden, sino que también son un ejemplo, un mal ejemplo para los demás. Pensemos en un momento sobre las generaciones. Mira esto, qué importante. Aquel que recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, y el Evangelio, la presencia de Dios ha llegado a su casa, porque entonces sus generaciones son benditas. Y tiene la puerta abierta para venir a la presencia del Señor y cambiar su manera de pensar, para realmente vivir una vida nueva. Mira esto. Ahora bien, mira la aclaración de la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que nos dice al principio, no heredarán el reino de Dios. No entenderán quién es Dios, no disfrutarán de todas las promesas de bendición. ¿Quiénes no pueden entrar al reino de Dios o entender, sí, las bendiciones que Dios tiene? Nuevamente, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes están dentro de los injustos? Los que no actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira esto. Ahora bien, mira la aclaración bien importante. Primera de Corintios 6:11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo dice de esta manera. Esto eran ustedes antes de conocer a Dios. Así actuaban, de esta manera actuaban antes de conocer a Dios. Hay un cambio realmente en nuestras vidas. Podemos dar testimonio y decir, sí, antes tenía problemas con el adulterio, las fornicaciones, con los vicios, con el pecado, con las mentiras, con el robo y más. Ahora ya no lo practico, porque creo en Dios, porque obedezco su palabra, porque Él me ha librado. Mira, yo lo decía al principio, al estar en esa esquina, luego de 3 meses de alcoholismo y de intentos de suicidio, y le decía en esa esquina, Señor, si tú no me sacas, yo no salgo. Ya lo intentaron de todo, ya intentaron de todo conmigo. Me llevaron con brujos, con médicos, ¿sí?, con regaños, y nada ha resultado, le decía al Señor. Si tú no me sacas, yo no salgo, pero yo no me quiero morir así. Mira, un momento de conciencia, un momento de entender las consecuencias de mis malas acciones, de mis malas decisiones. Y entonces decido, ese 7 de enero de 2001, en lugar de meterme a la cantina donde iba, voy a la iglesia. Y lo digo en verdad, fui a buscar a Dios. Y lo encontré. Ya en el momento que el pastor ora por mí, mira esto, hasta los malestares, sí, de lo que llama resaca o goma, desaparecieron. Hubo un cambio, ya 21 años, en que se fueron todo ese tipo de problemas. Y lo dice la palabra. Mira esto. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora bien, mira esta palabra de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 6, en el versículo 12. Muy bien. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo lo puedo hacer. Yo puedo hacer en base a mi decisión. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Eso dice Pablo. ¿Sí? Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todas me convienen. Mira esto.
me es permitido. Mira esto, todo me es permitido, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mira qué maravilloso. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mira qué maravilloso. Entonces, necesitamos, sobre todo los cristianos, tener en cuenta y saber a quiénes realmente nos está permitido o qué realmente nos está permitido hacer. Cómo debemos de vivir para vivir una vida plena, porque esa es la mayor bendición. Igual como testimonio, viví 17 años en los vicios, en los desórdenes y nunca encontré paz. Nunca encontré nada que realmente me satisfaciera. ¿Sí? No me sentía satisfecho, no me sentía pleno, al contrario, iba de mal en peor. Mira esto. Cuando vengo a la presencia del Señor me doy cuenta que todas las cosas Él las cambió. Pero fue mi decisión. Ahora la pregunta es, ¿realmente queremos vivir en plenitud? ¿Realmente disfrutar quiénes somos? Porque mira esto, habiendo billones, yo lo digo, habiendo billones de personas en la tierra, no hay otro igual que nosotros, somos únicos. Somos maravillosos y realmente tenemos un plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, las consecuencias de practicar el pecado, de estar en contra de lo que es la voluntad del Señor, de ser religioso y místico, pero no hacedor de la palabra, oidores olvidadizos, dice la palabra del Señor, y seguir practicando lo que es pecado. Mira, ¿sabes cuáles son las consecuencias? Y son visibles. Las consecuencias del pecado, de las malas acciones y de las malas decisiones. ¿Cuáles son las consecuencias? Amargura, resentimiento, odio, rebeldía, violencia, estrés, frustración, autocompasión y enfermedad. Mira cuántos están enfermos por la amargura que hay en su corazón, porque no pueden perdonar. Y mira, hay una expresión, es que yo no soy Dios para perdonar. No somos Dios precisamente, pero somos hijos de Dios. Y el perdón es un rompimiento con aquello que nos amarga, que nos entristece, que nos oprime o que nos obliga a actuar mal. Entonces, nuevamente las consecuencias de ir en contra de la voluntad del Señor: amargura, resentimiento, es que me hicieron, es que me dijeron, es que, mira esto, cuántas cosas en su momento pasamos y cuando perdonamos descansamos. Una de las tantas experiencias, el hecho de pedirle perdón a una persona que me hizo tanto daño. Por supuesto se enojaron conmigo, ¿verdad? ¿Por qué si te hizo tanto pediste perdón? Le digo, no por la persona, sino por mí. Porque entonces he roto con aquello que venía cargando, amargura, resentimiento y odio. Mira esto. Entonces nuevamente, las consecuencias de la práctica del pecado o hacer todo lo que humanamente la carne nos pide: amargura, resentimiento, odio, rebeldía. Mira, aquí yo voy a hacer lo que yo quiera y punto. Yo siempre digo, yo voy a hacer lo que Dios me dice, porque me conviene. Porque es una de las mejores decisiones que he tomado toda mi vida y hasta aquí estamos en bendición. Mira esto. Rebeldía, violencia. Mira, cuando analizamos por un momento las condiciones o las razones de la violencia, mira esto. Vemos como consecuencia resentimiento y amargura, odio, rebeldía. Mira esto, estrés, frustración. La pregunta interesante sería, como cristianos, ¿realmente estamos complacidos de decir quiénes somos? Mira, yo lo resolví maravillosamente. Bueno, Dios lo resolvió en mi vida a través del pasaje de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Desde que te puse en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le dice el Señor a Jeremías. Esta palabra yo la tomo para mí. Desde que te puse en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di con un propósito. ¿Sabes? Eso cambió mi vida. Y me ha dado la plenitud de vivir haciendo la voluntad del Señor y sirviéndole al Señor. Yo te digo, bueno, pensamiento personal, no hay otra profesión en esta tierra que realmente pueda dar tal plenitud como la da el servirle al Señor. Y no solamente en el púlpito, mira esto, no me malentiendas, sino servirle al Señor ahí donde Dios nos tiene, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en la calle, en el mercado.
servirle al Señor, sobre todo con nuestro testimonio. Esto nos da plenitud, porque no buscamos el aplauso de la gente, ya no nos interesa. Buscamos la aprobación de Dios. Mira qué hermoso es cuando nos dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es su promesa. Ahora bien, frustración, autocompasión. Pobrecito de mí, soy el único, nadie me quiere, todos me odian. Mira esto, yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, somos únicos. No hay en esta tierra otro igual a nosotros. Dios se tomó el tiempo para diseñarnos y sobre todo para darnos un propósito de bendición, para sentirnos realizados. Por supuesto, nunca nos sentimos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Autocompasión y como consecuencia la enfermedad. Nuevamente, ¿cuántos están enfermos porque no quieren perdonar? Porque prestan sus oídos a la basura, los chismes, las mentiras, las estadísticas. Mira esto. Aquellos que confiamos en el Señor, como dice la palabra, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces, la enfermedad muchas de las veces son como consecuencias de los desórdenes, de la falta de confianza en Dios. Mira esto. Ahora bien, debemos de recordar siempre y tener muy en claro que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Todo lo que hagamos tiene consecuencias o beneficios. Consecuencias si seguimos practicando los desórdenes, el pecado, las mentiras, los engaños, el odio, el resentimiento, la amargura, la lascivia, la codicia, la avaricia y tanto más. Sí, tendremos siempre consecuencias. Ahora bien, si hacemos la voluntad del Señor, no como religiosos ni místicos, no me malentiendas, sino como hijos obedientes a Dios, por supuesto van a haber beneficios sobre todas las cosas, la plenitud. Mira esto, algo que es interesante, mira esto. Todo lo que hagamos tiene consecuencias o tiene beneficios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, mira lo que nos dice. No se engañen, esto es palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mira lo que nos dice. No nos engañemos ya. Todas nuestras acciones tienen consecuencias o beneficios. Así de sencillo. Y lo que dice de esta manera, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, todas nuestras acciones, nuestras palabras, siempre son semillas, de la cual tendremos cosecha. Y recordemos una vez más, semilla unos cuantos granos, cosecha, lo vemos con respecto al maíz, ¿verdad? 7 granos se siembran y se cosechan 3 mazorcas con más de 100 maíces cada una de ellas, 100 granos cada una de ellas. Ahora mira esto, qué tremendo es, porque lo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, o eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, lo que le gusta, lo que le mira esto, lo que sabe que es desobediencia a Dios, pero lo hace, mira esto. Nuevamente, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción o contaminación. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo es sembrar en el Espíritu? Obedecer primeramente lo que la palabra del Señor nos dice. Antes de tomar una decisión, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Mira esto. Esto es sembrar en el Espíritu y sobre todo el ser de bendición donde quiera que estés. Nuevamente se le sirve al Señor no solamente en un púlpito, en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en la calle. Mira esto. El que siembra en el Espíritu, el que siembra en el reino de Dios, cosechará vida eterna. Ahora bien, a veces pensamos que nuestras acciones solo tendrán consecuencias en nosotros mismos. No es así. Muchas de las veces nuestras consecuencias van sobre nuestra familia, nuestros hijos. Y se me ha hecho siempre injusto que nuestros hijos e hijas paguen las consecuencias de nuestras acciones como padres. Porque sabes, hay una repetición. Se repite. Mira esto, qué triste es. Madre que ha tenido problemas, ¿sí?, con respecto a su actitud en cuanto al sexo.
¿sí? Y al final se queda soltera. Madre soltera, hija soltera, nieta soltera. ¿Sí? Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Es así como pasa, pero ¿hasta cuándo vamos a ser conscientes de esto? Otra vez, mira esto, todo lo que se siembra se cosecha, pero sobre todas las cosas, el efecto de nuestras acciones como padres sobre nuestros hijos, o las consecuencias. Mira esto, un ejemplo, lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 2, mira lo que nos dice. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Mira, dice que era el tiempo de salir a la guerra, pero David se queda descansando. Bueno, el cabo era el rey. Se queda descansando y en el terrado de la casa, o de donde vive en el palacio, observa que una mujer se está bañando. ¿Qué harías tú en ese caso? Mira esto. Entonces la vio bañando, dice, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer. No solamente la vio, sino que la codició, la deseó y al final cometió adulterio con ella, una mujer casada. Me dirá alguien, bueno, es que todo lo hace, pero mira las consecuencias. Nuevamente, dice, y envió David mensajero, la tomó y vino a él, haciendo uso de su autoridad como rey. ¿Qué realmente nos da autoridad para actuar en pecado? ¿Qué realmente nos da autoridad o permiso para pecar? Ahora mira esto. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Sabemos las consecuencias. Recordemos que David, para ocultar el adulterio, el pecado de que esta mujer estaba embarazada, ¿sí? Literalmente se convierte en asesino. Manda a matar, ¿sí?, a Urías, el esposo de esta mujer. ¿Hasta dónde lleva el pecado? Hasta donde se lo permita. Mira esto, las puertas del pecado son peligrosas. Abrirle la puerta al pecado, porque sus consecuencias. Ahora mira esto. Mira las consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Mira lo que le dice el profeta a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Nunca se nos olvide que todo lo que hacemos está a vista de Dios. No hay lugar oculto en esta tierra donde podamos escondernos para pecar. Ni a oscuras, ni detrás de la puerta, ni debajo de la cama. En todo lugar nos ve Dios. Y esto no se nos ha dicho. Ahora mira esto, qué interesante. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mira lo tremendo de esto. Nuevamente, vale la pena hacer la aclaración. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Ninguna de las actitudes de seres humanos, no hablamos solo de los cristianos, ninguna de las acciones del ser humano están fuera de los ojos de Dios, ni sus oídos. Ahora mira esto. Dice el versículo 10, las consecuencias. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, escucha esto, segundo libro de Samuel 12, 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y mira lo que dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Pequé contra Jehová. Hasta ahora se da cuenta. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Recordemos nuevamente una de las acciones equivocadas de David.
el adulterio, luego el asesinato. Ahora trae consecuencias sobre su descendencia. Recordemos todos los sucesos en los hijos de David. Aún ellos querían matarle. Aún uno de ellos quería matarle. Sí, uno de los hermanos abusa de una hermana. Mira cómo a veces no se tiene conciencia realmente. Tenemos conciencia de las consecuencias del pecado, sobre todas las cosas, sobre nosotros, pero peor aún sobre nuestra descendencia. Mira, yo lo decía en su momento, yo viví como consecuencia de las maldiciones que proferían sobre mi padre o mis padres, el alcoholismo, el adulterio, la cárcel, a punto de morir. Fue mi decisión. Pero aún así, mira esto, cuando llegué a un punto en el entendimiento que necesitaba salir de una vida en pecado, de un tiempo horrendo de vivir, Dios me permitió buscarle. Mira, la palabra dice que el que confiesa sus pecados, Él es fiel y digno para perdonar. Perdona y olvida. Entonces, pero aquí vemos otra vez, el pecado de David viene como consecuencia sobre su familia y sus generaciones. Él paga las consecuencias, por supuesto. Otro de los casos, recordemos a Lot, aquel que sale con Abraham. Mira esto. Al momento que se dividen Abraham y Lot, Abraham le dice, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces Lot ve lo más práctico, lo más fácil, lo más sencillo, y se va hacia ese lugar. Y mira lo que dice Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, por tanto, dice, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mira esto. Sí, lugares bonitos, pero cerca del pecado. Y mira esto. Recordemos que como consecuencia, cuando es destruida Sodoma y Gomorra, son enviados los ángeles a decirle a Lot, porque mira esto, el justo es prevenido, dice. El Señor nos da la oportunidad antes de caer en pecado, de ser apercibidos, de que nos demos cuenta de que está mal. Y necesitamos o tenemos la oportunidad de decidir hacer lo bueno. Mira esto. Sin embargo, Lot sale de Sodoma y de Gomorra y va a unos lugares y se quedan en una cueva. Y mira las consecuencias de esto. Génesis 19:32, lo que dicen las hijas de Lot. ¿Qué aprendieron ellas en Sodoma? ¿Qué aprendieron las hijas de Lot en Sodoma y Gomorra? Génesis 19:32. Ven, dice, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Dónde aprendieron acerca del incesto? Y sobre todas las cosas, si alguien va a salir a un lugar que está siendo a punto de destruir, ¿qué llevaría? ¿Ellas llevaron vino? ¿O de dónde lo consiguieron? Las costumbres que a veces se traen como consecuencia del pecado o de, mira esto, no solamente de nosotros arriesgarnos y acercarnos al pecado. Entonces mira lo que ellas dicen, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre de descendencia. Ahora, como consecuencia de los hijos nietos de Lot, Deuteronomio 23:3 nos dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Los hijos nietos de Lot. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Y corrige, no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Debemos tener conciencia, ¿sí?, de que todo lo que hacemos tiene consecuencias o beneficios. Consecuencias si decidimos hacer lo malo. Recordemos nuevamente, nada hay ocultos a los ojos de Dios. Todo lo que hacemos está a la vista de Dios y a sus oídos. Y de lo que hagamos daremos cuentas. O en su momento de lo que hagamos tendremos beneficios. Si escuchamos atentamente la voz de Dios, la palabra de Dios, la guardamos y la ponemos por obra, sobre todo cuando estamos tentados, cuando viene la tentación. Ahora mira esto. Caso contrario del caso de Abraham, mira esto. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira esto, recordemos que Dios le dice a Abraham, deja tu comodidad, deja todo, tu parentela, tu familia, y vete a la tierra que te mostraré. Y entonces le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. La obediencia a Dios trae, mira esto, grandes bendiciones.
Sus promesas, en verdad, que se cumplen son maravillosas. Y mira lo que le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué maravilloso es. En su momento, cuando decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y pasamos a ser hijos de Dios, y luego comenzamos con ese proceso de transformación, de ser discipulados a través de la palabra del Señor, a través de escuchar la palabra del Señor, a través de la oración, estamos aprendiendo y que empezamos a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Como consecuencia, mira esto: nuestras generaciones, gloria sea su nombre, serán benditas. Mira esto, Génesis 18:19, lo que dice el Señor de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir sobre Jehová, dice, para que venga a venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Te digo esto: Dios siempre conoce nuestro corazón y las intenciones de él. Y mira lo que dice de Abraham: yo sé que él va a mandar a sus hijos, les va a enseñar, y sobre todas las cosas le va a modelar a sus hijos que sigan el camino de Dios, no de la religiosidad ni del misticismo, sino el camino de Dios. Yo lo digo siempre abiertamente: el ser humano necesita una relación con Dios más que una religión, pensamiento personal. Una relación con Dios, porque a través de esa relación se conoce, ¿sí? A través de esa relación se vive en plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Y mira esto, Proverbios 12:24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Mira esto: lo que el impío teme, pero aún tiene temor, pero no se aparta de hacer lo que es incorrecto. Como consecuencia le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Ahora bien, mira esto. Quiero leerte este pasaje de Proverbios capítulo 19. Mira esto, el tiempo se está yendo volando, pero vamos. Proverbios 19. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje de Proverbios 19. Comenzamos con el versículo 3. Mira lo que nos dice. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Esto es impactante. La gente toma sus propias malas decisiones porque lo ha decidido así, y después le dice al Señor: es que tú no haces nada. Mira cómo lo dice, lo vuelvo a leer. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Versículo 5, estamos en Proverbios 19. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Versículo 6. Son muchos los que buscan favores del gobernante, todos son amigos del que da regalos. Qué tremendo. Mira esto, la conveniencia o el interés. Versículo 7, Proverbios 19:7. Los parientes del pobre lo desprecian, ¿cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Seguimos, versículo 8. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Mira lo que dice, Proverbios 19:8. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Otra versión dice: ¿quieres ser sabio? Comienza por obedecer a Dios. Mira esto, los centros de estudio nos dan conocimiento. A veces en exceso. Conocimiento. Pero sabiduría solo Dios. Nuevamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser obediente? Dice: ¿quieres ser sabio? Comienza por obedecer a Dios. Recordemos al hombre más sabio de la tierra. Le dice al Señor: ¿qué quieres que te dé? Mira esto, ¿qué quieres que te dé? Le dice el Señor, y le dice: dame sabiduría para poder gobernar mi vida y todo lo que está a mi alrededor. Entonces mira lo que dice este pasaje. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Nuevamente, si uno se ama, para poderse amar necesita amar a Dios. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido.
Nuevamente estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 19. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo. Todo lo que se siembra se cosecha. Y el mentiroso será destruido. Versículo 11. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Mira esto. Las personas sensatas no se enojan con facilidad, no pelean con facilidad, no discuten fácilmente. Y dice, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Perdonando. Recordemos el ejemplo de Jesús al estar en la cruz. Cuando todavía se burlan de él, no quieres, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. A otro salvó y por él no pudo hacer nada. ¿Y sabes qué dice él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso es poder usar, por decirlo así, ese privilegio de perdonar. La falta de perdón genera resentimiento, amargura, odio y más. Entonces mira lo que nos dice. Las personas sensatas no pierden los estribos. Dice, no se enojan con facilidad. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, perdonando las ofensas. Recordemos, Proverbios 19 estamos. Versículo 13. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Mira qué tremendo. Proverbios 19:13. El hijo necio es una calamidad para su padre. Pero recordemos que los hijos tienden a replicar la actitud de los padres. Mira esto, yo lo digo de esta manera. Me avergonzaba tanto mi padre alcohólico que terminé siendo alcohólico. Me avergonzaba los desórdenes familiares que terminé haciendo peores. Entonces, el hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Mira qué tremendo. Versículo 14. Los padres pueden dar herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Aleluya, mira esto. ¿Cuántos en su momento veníamos de grandes decepciones y momentos tan difíciles? Y ya no queríamos saber nada ya de una relación. Pero Dios tenía preparado para nosotros algo maravilloso, un hogar para comenzar. Mira esto, y lo que dice la palabra del Señor. Los padres pueden dar herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Versículo 16. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Mira esto. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Escuchemos atentamente la voz de Dios, lo que dice su palabra, lo que dice la Biblia. Guardémoslo en nuestro corazón para que en los momentos, sí, ya sean difíciles o sean buenos, los pongamos por obra. Pongamos en práctica lo que hemos escuchado y entonces como consecuencia, mira esto, nos irá bien. Pero ¿qué dice? Guardar los mandamientos, guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Versículo 17. Recordemos Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Gloria sea al Señor. Mira esto. Versículo 18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Esto valdría la pena subrayarlo. Proverbios 19:18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Nunca se nos olvide como padres que nuestros hijos harán más que lo que digamos, lo que nos ven hacer a nosotros. Mira, un niño decía esto, no puedo escuchar lo que dices porque es más fuerte lo que haces. Entonces lo dice, disciplina a tus hijos. Dice también la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Enséñale, pero sobre todas las cosas, modélale el seguir a Dios, el buscar a Dios, el obedecer a Dios. Y entonces, mira, esto tendremos beneficios. Por el contrario, y lo que dice, arruinará sus vidas. ¿Cuántas vidas están siendo o ya fueron arruinadas en su momento? Porque un padre decidió hacer su propia vida. Vivir como quisiera, haciendo cosas indecentes, cometiendo pecados. Sus hijos pagaron las consecuencias y después ¿qué dice? Como dice también uno de los pasajes que leíamos, después se pelea con Dios. Versículo 19. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias.
lento para la ira, dice como el Señor, y grande en misericordia. Dice también la palabra, todo hombre sea pronto para oír. Si escuchemos al momento, al instante. Tardo para hablar, pensemos antes de abrir la boca y de lo que sale de nuestra boca. Y tardo para irarse, tardo para enojarse. Mira esto. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges, dice, de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlos. Versículo 20. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Todo el consejo y la instrucción. Primeramente de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura, incluyendo la instrucción. Y mira esto. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio el resto de tu vida. Versículo 21. Puedes hacer todos los planes. Mira lo que dice la palabra del Señor. Qué interesante. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Se hará la voluntad del Señor. Porque al momento que hagamos lo contrario, pues tendremos consecuencias. Si hacemos la voluntad del Señor, tendremos beneficios. Versículo 22. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor, dice el 23, conduce a la vida de seguridad y protección contra cualquier daño. Versículo 25. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Y versículo 26. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Mira qué tremendo está esto. Ahora sí. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? De una manera impactante, pero estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él está haciendo, cómo Él nos ha instruido a través de su palabra. Queda entonces la exhortación para leer Proverbios 19 y ver todas las consecuencias de las malas decisiones, porque sabes, el cielo y la tierra pasarán, pero la Biblia jamás dejará de cumplirse. No queremos tener consecuencias, queremos tener beneficios, hagamos lo que es correcto. Entonces, mira esto. Ahora bien, Proverbios capítulo 11, Proverbios 11, 27, mira lo que nos dice. La exhortación de la palabra del Señor. Dice, el que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, este le vendrá. El que procura el bien buscará favor. Dice, aquel que busca siempre hacer lo que es correcto, como consecuencia será respaldado sobre todas las cosas por Dios. Mas el que busca el mal, este le vendrá. Sí, recordemos las consecuencias de las malas decisiones. ¿Cuántos en verdad le damos la gloria al Señor porque ya hemos aprendido antes de tomar una decisión a pedir, sí, la guianza de Dios? Y por supuesto nos va bien. Ahora bien, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Consejo de la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo tu corazón. Recordemos el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el confiar en Jehová con todo nuestro corazón, ¿sabes? Nadie en esta tierra conoce el futuro como Dios. Nadie en esta tierra puede ayudarnos a salir de los conflictos, de los problemas, de las enfermedades y de todo lo demás, sino solamente Dios. Y lo dice, y mira, Jesús lo decía, sin mí nada pueden hacer. Entonces, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira esto. El pensar a la edad, a cierta edad, que ya lo sabemos todo, mira esto, es una equivocación. No creamos que ya lo sabemos todo. Aún de la palabra del Señor necesitamos escudriñarla, necesitamos orar, necesitamos recibir instrucción de la palabra del Señor. Porque entonces dice, fíate en Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No creamos que todo lo sabemos. Necesitamos cada día buscar de la palabra del Señor, escucharla, guardarla y ponerla por obra, porque entonces nos irá bien. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mira su promesa y lo que Dios nos habla el día de hoy. ¿Sabes? Cuando hablamos de estos temas y hablamos el día de hoy de las condiciones del hombre, la situación actual de la sociedad,
vemos en realidad todos los desórdenes que hay, de los cuales los cristianos ya no debemos de ser partícipes. Ni de las mentiras, ni de los chismes. Recordemos, no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Mentira es mentira y mentira es pecado. ¿Sí? Y recordemos una vez más que todo lo que hacemos está a la vista de Dios. Todo lo que hacemos está a la vista de Dios. Entonces, mira lo que nos dice el Señor. Si hoy hemos sido tocados y quebrantados, si en su momento sabemos que estamos actuando mal, qué maravillosa oportunidad. Porque sabe qué hermoso es cuando Dios nos confronta con la realidad de nuestras acciones. Y nos damos cuenta que hemos dejado de hacer lo bueno, hemos pecado, estamos en pecado. Es tiempo. Y mira lo que el Señor nos dice, Isaías 1:18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo te lo digo también como testimonio y experiencia. Fuera de Dios no hay una vida plena. Fuera de Dios no hay una vida llena de bendiciones, de alegría y de gozo. Fuera de Dios no se tiene idea de lo que es el amor. Porque recordemos, Dios es amor, y dice la misma palabra del Señor, que aquel que dice que ama a Dios pero odia a su prójimo es un mentiroso. Entonces, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Este es el momento. Este es el día. Si Dios toca nuestro corazón el día de hoy y nos confronta con lo que estamos haciendo mal, con los pecados que a veces ya no cuestionamos, como la mentira, los chismes, la envidia, la codicia, la avaricia, la lascivia. ¿Sí? Si estamos todavía, mira esto, haciendo convenios con el pecado, es necesario hoy ponernos a cuentas y reconocer delante de Dios que estamos fallando, que estamos mal. Mira lo que dice. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es hoy, este es el tiempo. Si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos dice entonces el Señor? Vengan hoy. Vengan hoy y pongámonos a cuenta. Yo sé que no somos perfectos, pero en su momento también tenemos que tener ese cuidado de no justificar lo que sabemos que es incorrecto delante de Dios. Sabes, el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros siempre nos dice lo que estamos haciendo mal o lo que vamos a hacer mal para prevenirnos. Es nuestra decisión. ¿Y sabes qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Evitarnos las consecuencias. Amargura, resentimiento, odio, enfermedad y más. Entonces, si Dios ha tocado nuestro corazón, es momento para pedir perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal. Pedirle perdón a Dios por aquellas veces que hemos usado nuestras palabras o nuestras acciones para ofender al prójimo, para ofenderle a Él. Por las veces que hemos dejado de hacer lo que es correcto, sabiendo lo que es hacer correcto. Recordemos, la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Así que es el momento. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso, en que podemos venir delante de tu presencia. Señor, tu Espíritu Santo hoy nos ha confrontado con el pecado. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas que estamos haciendo mal. Te pedimos perdón cuando hemos usado nuestra boca, nuestras palabras para ofender, para maldecir y para señalar a nuestro prójimo. Te pedimos perdón por todas las malas acciones que hemos tomado en contra de nosotros, de nuestra familia, pero sobre todo de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón también por todas aquellas cosas buenas que hemos dejado de hacer. Ayúdanos, Señor, para estar firmes y ser limpios. Señor, hoy confesamos nuestros pecados. Tu palabra dice que si los confesamos, tú perdonas y olvidas. Así que gracias, Señor, por este maravilloso momento. Y permítenos, Señor, seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra. Ahora que estamos a punto de terminar este año, que podamos terminarlo en bendición y terminarlo con la propuesta de que todo el tiempo que estemos sobre esta tierra vamos a vivir para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y como consecuencia, no, como beneficios, seremos bendecidos, Señor, todos los días. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestros próximos programas para seguir aprendiendo y creciendo en la palabra del Señor. Bendiciones.